El ritmo parlamentario se aceleró en los últimos días. Lo vemos a Nicolás González todos los días desde el Parlamento. Él bien explicaba ayer, una cosa tiene que ver también el plazo constitucional y otra parece ser la impronta que le impuso la vicepresidenta de la República. Nico, por ahí vienen los tantos más o menos. Por ahí vienen los tantos, Miguel. ¿Cómo te va? Buenos días. Te aclaro que no estoy todos los días en el Palacio, pero habitualmente estamos en el Palacio casi todos los días de la semana. La realidad, por ejemplo, hoy viernes no hubo actividad, ¿no? Dentro de esta vorágine que tuvo el Palacio Legislativo, el Parlamento durante esta última semana y seguramente la va a tener la próxima, este viernes hubo un respiro, un descanso después de algunas sesiones largas, fundamentalmente en diputados, donde estuvo lo de la reforma de la caja militar y donde estuvo también lo de la ley trans, que como ustedes saben terminó ya en horas de la madrugada precisamente de esta jornada. Lo decía recién Miguel claramente, cuando asume la vicepresidencia de la República y obviamente la presidencia de la Asamblea General Lucía Topolansky, desde el Poder Ejecutivo hubo como una especie de mandato. Bueno, hay muchos proyectos de ley que entendemos son prioritarios y tienen que salir antes de que culmine el tiempo constitucional a nivel parlamentario para que se puedan aprobar leyes. Ustedes saben que como lo marcamos durante los últimos móviles, también lo hizo nuestro compañero Roberto Riolfo en la jornada de ayer, hay un plazo constitucional que dice que un año antes de las elecciones no se pueden aprobar proyectos de ley que podrían generar gastos, remociones y demás a nivel de gobierno. Por lo tanto, lo que hay que hacer, como las elecciones son el 28 de octubre del 2019, hasta el 27 de este 2018 se pueden aprobar leyes en el Parlamento. Pero claro, si uno mira el almanaque, 27 es sábado, o sea que hay tiempo hasta el 26 en la realidad, porque el viernes 26 de octubre de alguna forma el Parlamento va a cerrar las puertas de las aprobaciones del proyecto de ley. Y hay varios que eran prioritarios para el gobierno, podríamos decir una decena. De esa decena hay dos que ya salieron, que ya se fueron aprobados por las cámaras, tanto alta como baja, digo, la de senadores y también la de diputados. Pero hay otros que esta última semana va a ser fundamental. En algunas cámaras, por ejemplo, en algunas la Cámara de Senadores y en otras la Cámara de Representantes. Vamos a repasar cuáles fueron aprobados, porque el Poder Ejecutivo hace tiempo los había remitido ya al Parlamento, pero claro, entre el trabajo de las comisiones, que después lo trata una Cámara y que después lo trata la otra, evidentemente los tiempos se van acotando. La Ley Integral para Personas Trans ha sido evidentemente la noticia de esta última semana, no solamente a nivel de Uruguay, sino a nivel del mundo. Fue aprobada por mayoría en ambas cámaras y ahí hubo una noticia que también es relevante, ¿no? Por ejemplo, en la Cámara de Senadores, lo informaba nuestro compañero Roberto Riolfo, los votos fueron únicamente del Frente Amplio y del Partido Independiente, o sea, del único senador del Partido Independiente, pero anoche y hasta esta madrugada, en la Cámara de Diputados, los votos fueron de todo el Frente Amplio, de todo el Partido Independiente, pero también de algunos nacionalistas y colorados, que estuvieron de acuerdo y que terminaron votando. También la Ley de Inmuebles Urbanos Vacíos, que también fue aprobada por unanimidad en el Senado y por mayoría también en la Cámara de Diputados. Esto fue entonces los proyectos de ley que han sido aprobados en estas últimas horas. Ahora, ¿qué falta? ¿Por qué, por ejemplo, en esa placa no estaba lo de la reforma de la caja militar? Bueno, porque la caja militar ahora depende de que el Senado, más allá de que va a ir con libro cerrado, vaya a votar las modificaciones. ¿Qué hizo diputados? Porque el Senado había aprobado con los 16 votos del Frente Amplio lo que remitió el Poder Ejecutivo. Pero lo que remitió el Poder Ejecutivo, después de toda la discusión que tuvo con Darío Pérez, diputados lo modificó. Y es más, el Poder Ejecutivo le modificó lo que modificó diputados, porque en definitiva le dijo no, topes no. Entonces se quedaron 3 modificaciones cuando podrían haber sido 4. Esas 3 modificaciones se aprobaron en diputados, finalmente con los 50 votos del Frente Amplio, de los que tanto se habló, y también con el voto de Eduardo Rubio, que apareció sobre el final y terminó dando un voto más a la cuenta, o sea, 51 en total. Pero ¿qué pasa ahora? Con tapa cerrada, esto va a senadores otra vez, porque como tuvo modificaciones, bueno, la Cámara Alta es ahora la que tiene que terminar de aprobar esto para que de alguna forma el Poder Ejecutivo ya lo pueda promulgar. Vamos a repasar entonces cuáles son los proyectos de ley, que en una de las cámaras está aprobado, pero resta todavía la otra. Reforma del sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, lo decíamos recién, aprobado en senadores, también en diputados, pero las 3 modificaciones generan que el Senado lo deba de tratar seguramente la próxima semana. No hay más tiempo, más allá de la próxima semana. Sistema Nacional de Inteligencia de Estado cuenta con media sanción en diputados, pero el Senado lo debe tratar la semana próxima. Este es otro de los temas que también hay que manejar la semana que viene. Más de los proyectos
proyectos que tienen media sanción. La ley de insolvencia patronal. La media sanción que cuenta este proyecto es en diputados y el Senado lo tiene que tratar en la semana próxima. Ya hay fecha, porque atención, la agenda del Senado confirma que en la sesión del próximo martes, que va a arrancar a las 9:30 de la mañana, está en el orden del día la ley de insolvencia patronal. También la ley de empleo juvenil, que cuenta con media sanción en diputados. El Senado lo debe de tratar la semana próxima. Y por último, hay dos proyectos más. Uno tiene que ver con la ley de empaquetado y etiquetado de productos de tabaco. Cuenta con media sanción en el Senado. Diputados lo debe votar la semana próxima. Y la promoción del trabajo para personas con discapacidad, que ya fue aprobada hace pocos días en la Cámara Alta y deberá ser votada ahora por la Cámara Baja. Muchos temas, muchos proyectos, muchos de estos prioritarios para el Poder Ejecutivo. Por eso le decía, una decena casi en total, que cuando asumió Lucía Topolansky, de alguna forma el Poder Ejecutivo le mandató, bueno, hay que tratar esto, hay que agilizar el tema. Había de alguna forma críticas cuando el vicepresidente era Raúl Sendic, porque a nivel parlamentario no era mucho el movimiento, y es más, desde la oposición se decía que el gobierno tenía la agenda agotada y que de alguna forma no había una actividad fuerte. Bueno, Lucía Topolansky trató de modificar eso desde que asumió la vicepresidencia, desde que asumió la presidencia de la Asamblea General, y de alguna forma podemos decir, compañeros, que el Parlamento, como si fuera un vehículo, puso sexta esta semana, ¿no? Porque empezó a agilizar mucho, no solamente algunos temas claves, como por ejemplo lo de la ley de personas trans, como lo de la reforma de la caja militar en comisiones y en las cámaras, sino también otros proyectos que hacía un tiempo ya tenían media sanción de uno de las cámaras y que terminó teniendo media sanción completa de otras. Vamos a repasar lo que decía ahora el politólogo Mauro Casas. Hoy hablamos con él a propósito, bueno, de qué implica esto. Porque el Frente Amplio acelera sobre el final del límite parlamentario, a contrarreloj, podríamos decir, en la hora, en términos deportivos, y termina de aprobar algunos proyectos claves. ¿Por qué son claves? Porque tienen un sentido social. Y esto también, en un año electoral, en lo previo a un año electoral, puede ser determinante. Muchos de los proyectos que fueron aprobados por el oficialismo no tuvieron los votos de la oposición. ¿Cómo esto puede repercutir en el votante en este año que va a restar para las elecciones nacionales del próximo mes de octubre, más allá de las internas que tengamos en el mes de junio del 2019? Y atención, presten atención a lo que dice en el final, porque también se refiere a que la bancada del Frente Amplio, sabiendo de que a nivel presupuestal no se está en el mejor momento en el país, la bancada del Frente Amplio dice, las bancadas, las dos, la de Senado y la de Diputados, dice, bueno, no, hay proyectos que igualmente los tenemos que aprobar, más allá de que no haya presupuesto. Por ejemplo, mucho hablamos de esto, el proyecto de violencia de género. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Casas sobre esto, porque evidentemente queda una especie de cuota pendiente para el gobierno que sea, ya sea un gobierno del Frente Amplio que mantenga lo que viene siendo hasta el momento, o un gobierno de un partido de oposición que se puede dar, porque las elecciones parecen estar bastante cerradas. Vamos a escuchar lo que decía el politólogo. El Frente Amplio en el último año y en particular en los últimos meses ha hecho mucho trabajo interno de surcir en la bancada para salir adelante con algunos temas que en particular me da la impresión, sobre todo la reforma de la caja militar y la aprobación de la ley integral para personas trans, que son proyectos que vienen como a jugar más bien a la interna, de que, a ver, no me parece que sean temas en los cuales el votante medio, digamos, o el voto más de centro esté demasiado comprometido con ellos, pero que sí son temas muy caros, muy importantes para lo que es la base electoral del Frente Amplio, de la izquierda, los votantes más comprometidos con la izquierda y sobre todo los movimientos sociales. Entonces creo que ahí el Frente hace una apuesta como por a un año de las elecciones también reafirmar con algunas leyes con contenido ideológico fuerte que sirven para reafirmar su base electoral, su base militante, que es lo que va a tener que poner esa maquinaria a funcionar de cara a las internas del año que viene. Ante el riesgo que es real de que el Frente Amplio pierda las próximas elecciones, son unas elecciones donde realmente no sabemos qué va a pasar, probablemente sean las elecciones más difíciles de predecir de las últimas décadas. Ante ese riesgo cierto que los Frente Amplistas y la bancada Frente Amplista tiene, me parece que intentan dejar sentadas esta legislación para que sea quien sea el próximo gobierno que venga, se tenga que ocupar y que si es un gobierno opositor también tenga que pagar el costo de echar para atrás estas leyes, ¿no?
Bien, si recién decíamos que en términos automovilísticos puso sexta el Parlamento en esta última semana, bueno, tiene que convertirse casi en un auto de Fórmula 1 en la última y poner octava, porque hay por lo menos 6 proyectos de ley como para que cuando termine el plazo constitucional el Poder Ejecutivo pueda hacer tic y decir, bueno, digamos que acertado, ¿no? Con satisfactorio, ¿no? Saldría la nota del Parlamento porque terminarían de aprobar finalmente todos los proyectos que el Poder Ejecutivo entendió como prioritarios. Muy interesante, no es la primera vez que pasa, ¿no? Es decir, que pasan 3 años mirando el techo y después aprietan el acelerador, ¿no? Gracias, Nicolás. Hasta luego.